Muy buenas, soy David Muñoz, director general de Fans Marketing y hoy voy a hablaros de los podcasts y videopodcasts. ¿Por qué? Pues por la tendencia que hay, por el contenido que nos puede aportar como valor en el marketing y sobre todo porque es una tendencia mundial de presente para que lo tengamos en cuenta si no lo tenéis ya como productores, además de como consumidores, porque creo que todo el mundo, el que más y el que menos, ha escuchado un podcast. La mayoría me conoceréis porque durante muchos años he participado en AENOA, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que es mi otra gran pasión y mi carrera profesional durante muchos años. Pero desde hace 5 años dirijo una agencia de marketing en la que he aprendido a buscar contenido de calidad y sobre todo a buscar participación de nuestros clientes para poder conseguir ese engagement y esa comunidad que todas las marcas requieren, con prestigio, con reconocimiento de marca, para que la venta pues sea más fácil y sobre todo para que tengamos clientes que son recurrentes. Bueno, como dicen los grandes periodistas, comencemos por el principio. ¿Y el principio dónde es? Pues el principio nos remontamos al año 2000, en el que unos periodistas se dieron cuenta que se podía hacer un gran trabajo si se trasladaban los programas de radio a la demanda. Es decir, que cualquiera pudiera escuchar su programa de radio preferido cuando quisiera. Así nacen los podcasts y poco a poco se fueron desarrollando, gracias sobre todo al desarrollo de la tecnología. Cuando irrumpió el iPod de Apple, el aparatito para escuchar música, que lo introdujo, pues empezó a popularizarse la palabra pod del iPod y cast pues del sonido grabado, y cada vez más productores, sobre todo eso de radio, de contenido de áreas locales, empezaron a publicar sus programas para que la gente lo escuchara en el momento que prefería. Esto empezó en Estados Unidos y rápido esa tendencia se trasladó al resto del mundo. El siguiente paso que nos encontramos fue a partir del año 2005, cuando se introdujo estos mismos periodistas que habían estado investigando sobre los programas, trasladarlos al consumo on demand, decidieron meterle la parte en vídeo. Así que además de poder escucharlo, pues ya podía ver y conocer un poco mejor la gente que estaba participando, se aportaban documentos, se aportaban pruebas, y eso fue un salto importante en el ámbito de este tipo de producciones. ¿Cómo llega el podcast al mundo del marketing? Pues muy sencillo. Nosotros, los profesionales del marketing, siempre le estamos pidiendo a nuestros clientes, a nuestras marcas, a nuestros desarrolladores, que necesitamos contenido de calidad. ¿Por qué? Pues porque tiene que posicionarse para que los algoritmos nos tengan en cuenta como algo interesante. ¿Qué quiere decir posicionarse? Pues que si alguien está interesado en el mundo de las caravanas, cuando busque algo de caravanas o cuando esté en las comunidades de caravanas, pues estemos nosotros presentes y le podamos vender. Habitualmente siempre se habla de posicionamiento, sobre todo SEO, que es crear contenido en nuestras páginas web, o posicionamiento SEM, que es pagando publicidad. Esto, por ejemplo, en Google. Ahora cada día más buscamos el posicionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque el posicionamiento SEM, que es el que se paga, es solamente útil cuando estás pagando. Una vez que retira la campaña, de repente te vas. Y esto quiere decir que vamos a necesitar grandes inversiones económicas para situarnos nosotros cerca de nuestra comunidad y que aparezcamos. ¿Qué nos dan los podcasts? Pues los podcasts nos dan este acercamiento a nuestra comunidad, esta creación de un contenido muy de nicho, un contenido que es muy cercano para nuestro target, para nuestros clientes, porque vamos a hablar y sobre todo vamos a aparecer cuando ellos nos busquen. ¿Dónde vamos a aparecer? ¿Cuáles son las plataformas? Pues las dos grandes plataformas que hay hoy en día de podcast son, por un lado, Spotify, que es líder indiscutible en podcast de audio, y luego tenemos YouTube, que es líder mundial en contenido en vídeo. Pero aparte de estas dos grandes plataformas, tenemos bastantes más que están saliendo,
como es Patreon, como pueden ser Acast, que son ya plataformas muy especializadas donde la gente paga, además, por ese contenido, por un contenido más de calidad y no tanto de cantidad. Por hablar ahora y concretar en el tema del marketing enfocado a vuestra empresa, nosotros cuando nos reunimos con un cliente siempre le decimos que el podcast nos sirve no solamente para crear contenido que nos lleva a sus clientes, sino nos sirve también para nosotros acercarnos al propio cliente. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo una entrevista ahora mismo con una academia que quiere realizar una campaña de marketing para dar a conocer las nuevas oposiciones que hay. Pues tengo que hacerle una entrevista preguntándole qué tipo de oposiciones, qué profesores tienen, el número de aprobados, el calendario. Eso lo tiene que hacer el profesional del marketing para hacer un briefing y conocerlo. Y luego tengo que coger ese contenido y trasladarlo. ¿Qué pasa? Que el contenido, cuando se traslada, es muy frío, porque vamos a hacer publicaciones demasiado profesionales o hechas en serie, porque en una agencia tenemos muchísimos clientes, llevamos muchas cuentas y no le podemos dedicar todo el cariño y todo el tiempo que seguramente necesita. Entonces, últimamente, desde nuestra agencia, lo que le estamos proponiendo a los clientes es, oye, ¿qué tal si montamos un podcast? Invitamos, por ejemplo, a los profesores, invitamos a los antiguos alumnos e invitamos a los nuevos alumnos. Los profesores nos van a hablar de los temarios y las convocatorias. Los antiguos alumnos nos van a hablar de su caso de éxito, que eso nos va a venir genial. Y los nuevos alumnos nos van a hablar de su ilusión, de cómo nos han conocido y cómo es su experiencia cuando son alumnos. ¿Qué generamos con esto? Pues con esto estamos generando varias vías de información, varias vías de comunicación, y a nosotros como agencia nos está sirviendo, además de publicarlo como podcast en YouTube y en Spotify, donde vamos a aparecer cuando la gente está, digamos, con el algoritmo, está tagueada como que buscan oposiciones o que buscan cursos, que buscan formación. Aparte, nosotros de ese vídeo vamos a sacar contenido para todas las redes sociales. ¿Cómo? Pues vamos a sacar vídeos cortos con la parte más importante del profesor, del antiguo alumno y del alumno reciente para TikTok, explicando lo más interesante y creando expectación. Vamos a crear reels que los vamos a llevar a Instagram con eso, con las frases épicas. Siempre van a aparecer pues recomendaciones, tips, van a aparecer momentos emocionantes. Por ejemplo, el antiguo alumno cuando recuerde cuando aprobó, cómo lo transmitió con su familia. Eso es buenísimo para nuestra comunicación. Y por último vamos a crear también short para ponerlo en YouTube y crear también esa emoción, esa expectación, porque cada vez se consumen más short en YouTube, que vengan a nuestro podcast. Y luego en el podcast vamos a ir creando un funnel, lo que es un embudo de conversión, para que la gente se ponga en contacto con nosotros y le demos información pues, de la siguiente convocatoria, de cuándo pueden venir a las clases de oposiciones, de qué grado de aprobado hay, y resolver todas las dudas y tenerlo dentro de nuestro CRM y ya ir impactándole hasta que consigamos que sea nuestro alumno. Esto ha sido simplemente un ejemplo que podemos trasladar a cualquier actividad. Lo bueno que nosotros lo hemos puesto en práctica ya con varios clientes con muchísimo éxito. Por ejemplo, un caso de éxito ha sido Oltex Trading, que es una empresa que fabrica textil para otras marcas. Es un caso B2B, que en B2B es muy difícil hacer marketing porque no es tan sencillo como en los casos B2C, que va a cliente final, donde podemos impactar fácilmente en redes sociales, segmentando por edad, por gustos, por localización geográfica. En el B2B, antes prácticamente la herramienta que teníamos era LinkedIn, mailing, comprar bases de datos, ir a ferias. Todo eso que os estoy contando es carísimo. Sin embargo, desde que hicimos el podcast de Oltex, estamos aportando contenido de gran valor, de mucho valor añadido, porque estamos hablando de todo lo que se necesita saber para que tú crees tu propia marca de ropa. Oltex, nosotros desde Oltex te vamos a vender lo que tú necesitas, que es el blanks, la camiseta, la sudadera, el pantalón, para que tú la personalices, o te hacen una producción personalizada, pero luego había muchas áreas que la gente cuando empieza pues desconoce,
tiene incertidumbre o simplemente le gustaría tener otras opciones, como por ejemplo saber de logística de paquetería, conocer sobre temas de impresión sobre prendas, de bordado, conocer de fiscalidad cuando se vende fuera de España. Todo eso se está abordando y a la gente que estamos impactando con el podcast, pues gente que de verdad está interesada y el índice, la calidad de los leads, de la gente interesada que llega, el índice de cierre de venta es brutal lo que ha crecido. También, por ejemplo, con tiendas de textiles, tiendas a clientes finales, hemos desarrollado un podcast también para una clienta que tiene una tienda de novias preciosa y le recomendamos que para darle seguimiento y poder resolver todas las dudas que tienen las novias, que tienen las madrinas, que tienen todos los familiares con el tema de esa gran celebración, pues hemos creado un podcast orientado a ello que se llama Un Café con Bianca, y ahí nos relajamos y no vamos a hablar de vender vestidos, sino que aportamos muchísimo valor para toda la gente que está interesada en ese gran evento. Esto era por poneros simplemente ejemplos de cómo crear podcast para tener contenido de calidad y luego a través de ello lo vamos a ir filtrando a las diferentes redes sociales y nos va a dar contenido. Pero hay veces que el podcast se convierte ya en un negocio en sí mismo. Es decir, no se crea el podcast para una comunidad y luego venderle, sino que la comunidad es tan potente que podemos monetizarlo. ¿Cómo? Pues tanto Spotify como YouTube y las otras plataformas tienen sistemas de monetización. Esto quiere decir que nos van a pagar si alcanzamos un número de visitas y un número de horas consumidas y nos van a pagar por simplemente ser productores de contenido. Entonces conozco casos de éxito en Estados Unidos y en México donde hay personas que han empezado por dar a conocer su negocio, por ejemplo, servicios de jardinería o un servicio, por ejemplo, legal, de asesoría legal. Han empezado pues creando contenido para ganar más clientes, para crear esa comunidad, para tener transmitir esa confianza, y han terminado teniendo una audiencia pues de varios millones de personas en cada uno de sus vídeos. Seguramente todo el mundo conocerá ya ejemplos también en España. Y ahora pues prácticamente viven de eso, y los servicios que antes hacían de jardinería, pues ahora lo único que hacen es crear contenido pues con trucos, promocionando productos, presentando casos de éxito y demás. Luego hay grandes marcas, por ejemplo, por hablaros ya de otro caso de terceras personas. Primero he querido hablar de casos cercanos porque, bueno, para que veáis que lo puede hacer cualquiera. Pero por hablaros de un caso de éxito en España de los últimos tiempos, os puedo comentar el caso de Nude Project. Es una marca de ropa, de streetwear, de ropa para gente joven, española, que han hecho muy buen trabajo de marketing, y sobre todo su podcast pues se ha convertido en una referencia para la gente de 16 a 30 años por el tipo desenfadado que tienen de comunicar, de invitados, de interacciones, y eso ha elevado la marca a niveles de reconocimiento y de facturación increíbles. Bueno, ya para terminar, comentaros también que dentro de lo que podemos hacer de contenido para nuestra empresa, tenemos que identificar muy bien qué es el interés que tendría nuestro cliente. Es decir, los podcasts no los debemos hacer como un producto de publicidad, sino que un podcast es recomendable que sea un producto que los clientes necesitan y que sencillamente estarían interesados en consumirlo, pero no por ello nos van a comprar. Porque así nos van a ver como un aliado y nosotros vamos a poder participar dentro de su proceso de decisión. Así pues, una vez que tengamos decidido qué tipo de contenido vamos a crear y que tenga ese valor agregado, nosotros ya también tenemos que ir definiendo cómo queremos que nos vean dentro de la comunidad, pues con qué tipo de invitados, interactuando, que es una tendencia que está funcionando muy bien, interactuando con otros podcasts, invitando a presentadores de otros o participando nosotros en otros podcasts que también podamos hacer salto
y podamos parasitar esos seguidores tanto en una dirección como en otra. Y debemos aprovechar, como decíamos antes, ese contenido que creamos para todas las vías de comunicación que tiene la empresa, que es redes sociales, tanto TikTok, creando una noticia, un enlace, por ejemplo, también en LinkedIn, si estamos ahí, Instagram, YouTube. Y una idea que nosotros hemos puesto en marcha hace poco y que me gustaría compartir con vosotros es, a través de la IA sacamos todo el texto que nos lo transcriba de forma automática a texto, lo que se haya hablado en el podcast, y a la IA le pedimos que haga un análisis de esas palabras con las palabras clave que tiene nuestra web para posicionamiento y nos convierta el podcast en un post para nuestro blog. Entonces estamos teniendo contenido actualizado que nos está dando nuestro cliente, en el caso de una agencia de marketing, o si somos nosotros mismos, estamos hablando de temas interesantes que están en la actualidad, temas que pueden dar mucho valor a nuestros clientes. Lo estamos trasladando a las palabras clave en las que queremos competir en un posicionamiento orgánico en Google contra nuestros clientes, y lo optimizamos de manera automática con inteligencia artificial para que se cree una entrada de blog hablando de ese tema. Y ese tema lo podemos abordar hablando, diciendo que es en el capítulo del podcast, o si queremos mantener un blog un poco más profesional, más aséptico, sin tantas versiones personales, porque es verdad que los podcasts pues no tienen censura, es un trato más en primera persona, más directo y un poco más coloquial. Hoy en día, gracias a la herramienta de inteligencia artificial, nos lo van a convertir en un artículo de blog que va a posicionar muy bien, porque tiene todo lo que antes requeríamos para estar creando contenido SEO, que es eso, contenido único, específico, de calidad, con palabras clave, que sea interesante para el lector, para que esté mucho tiempo en nuestra página web, y eso haga que el quality score que nos va a asignar Google suba y nosotros aparezcamos cuando hay una búsqueda de forma gratuita antes que nuestra competencia. Entonces, con esta última píldora, que yo creo que es muy interesante, no sé si también lo estáis haciendo, los que tengáis una agencia de marketing o los que tengáis una academia, nosotros aquí lo hemos sacado de forma autodidacta, un poco cuando hemos empezado a trabajar en este tema, y nos está funcionando muy bien en el posicionamiento, por lo que os invito a que lo practiquéis también, y si tenéis alguna duda, si tenéis alguna sugerencia, si queréis comentarme algo, quedo a vuestra entera disposición. Como decía al principio, mi nombre es David Muñoz, me podéis encontrar en Fans Marketing y mi correo electrónico es david@gslconsultoria.com. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que estéis disfrutando mucho de este congreso y hasta la próxima.